La patria del criollo. Capítulo 2. Las dos Españas. Y este capítulo se compone de 6 partes. Primera parte. Gachupines. Los refranes y proverbios suelen compendiar importantes jirones de la realidad social. En los siglos coloniales corría un proverbio, burlón y elocuente, que bien puede aparecer en la entrada de este capítulo. Gachupín con criollo, gavilán con pollo. Aludía, claro está, a la enemistad entre españoles y criollos, y discretamente insinuaba ciertas ventajas de los primeros sobre los segundos. El proverbio debe haber corrido entre las capas medias de la población, entre mestizos y mulatos, porque en su mucho acierto y poca parsimonia denota algún rudo desprecio por igual para los dos grupos dominantes. La pugna entre españoles americanos y españoles peninsulares fue muy acusada en las provincias mayores como México y el Perú. Los historiadores de esos países han dado amplia noticia del fenómeno. Son abundantes las pruebas de que en el reino de Guatemala hubo también una virulenta enemistad entre ambos grupos sociales. El fraile, viajero, cronista y espía Tomás Gage, que todo eso fue el célebre inglés, llegó a la conclusión, después de vivir 12 años en esta provincia, de que criollos y españoles eran dos grupos de habitantes tan opuestos entre sí, como en Europa los españoles y los franceses, y no juzga exagerado indicarle al gobierno británico que el odio que se profesan unos a otros es tal que me atrevo a decir que nada contribuiría tanto a la conquista de América por los ingleses como esa división. Por lo que hace a la crónica de Fuentes y Guzmán, escrita 50 años más tarde, que las noticias de Gage se comprenderá que es un verdadero tesoro de información histórica sobre aquella enemistad. Y es de advertirse, pues el detalle no carece de interés, que la segunda parte de la obra es mucho más franca y rica en la expresión del pensamiento criollo frente a España, mucho más decidida en su actitud criollista, ya que, según se recordará, la primera parte había sido escrita para obtener la aprobación del Consejo de Indias. La diferencia entre ambas partes a este respecto es muy notoria y además significativa. Pero independientemente de la diferenciada y señalada en toda la recordación florida, salta a la vista que en la mentalidad del criollo había dos Españas. Una, la España conquistadora, que a él se le antoja sublime, llena de hidalgia y de elevadas miras. Otra, la España mezquina, representada por funcionarios de espíritu calculador y por barcadas de emigrantes que ambicionaban una tajada del nuevo mundo. La primera de esas dos Españas aparece embellecida, idealizada. Precisamente a los criollos les debemos la idealización de la conquista, esa deformación histórica que aún no nos hemos quitado de la cabeza. La segunda España aparece empequeñecida y es en todo momento motivo de amargura para el cronista. Explicar cómo la España grata a la memoria de los criollos vino a convertirse en la España que les disputaba los provechos de América es el asunto que ahora tenemos entre manos. Se trata de un proceso importante y complejo, cuyo estudio nos introduce en terrenos poco conocidos de la vida colonial.
Parte 2. Causas de la idealización de la conquista. Algunos comentaristas han criticado duramente a Fuentes y Guzmán por su falta de imparcialidad en cuanto se refiere a los primeros tiempos de la colonización, y ha habido quien lo califique, no sin razón, de admirador servil y parcial de los conquistadores. Es preciso, sin embargo, ir un poco más allá y buscar las raíces sociales del fanatismo del cronista. No solo porque la labor histórica queda truncada si se limita a señalar los hechos sin explicar sus causas, sino también porque dicho fanatismo, la ciega veneración a los conquistadores, puede haber sido mucho más que una limitación personal del cronista. Pudo ser un rasgo característico de la ideología de su clase social. Fuentes y Guzmán ve en la conquista un hecho providencial y en los conquistadores instrumentos escogidos de Dios para esta gran obra. Y sería equivocado suponer que se trata simplemente de una concepción providencialista de la historia. Se trata de una divinización que va más allá de tales exigencias filosóficas. El verdadero motivo de que el criollo ponga por los cielos un suceso histórico que discurrió apegado a la tierra se pone de manifiesto en la lectura atenta de la propia crónica. Son numerosísimos los párrafos en que el autor expresa con toda claridad las razones por las cuales, en opinión suya, era de justicia tener a los conquistadores en el más elevado pedestal de admiración. En todos esos trozos resuena un tema fundamental: la gratitud, el bienestar, el desahogo, la euforia que les deparaba a los criollos. Su privilegiada posición económica y social se la debían, en efecto, a quienes habían tomado la tierra y habían sometido a los indios. Los criollos tenían clara conciencia de que ellos estaban gozando lo que otros habían conquistado. Y como ninguna clase explotadora reconoce que le debe su bienestar a aquellos a quienes explota, sino más bien estas clases prefieren reconocerse deudoras de quienes históricamente las colocaron en posición de ventaja y privilegio. De ahí que los herederos de la conquista, los criollos, sintieran verdadera veneración por los conquistadores. Los verbos disfrutar y gozar están presentes en todos los pasajes en que el cronista hace el panegírico de la conquista, y aún en muchos en que alude a sus jugosas consecuencias sin mencionarla directamente. Así, por ejemplo, al describir el valle de Petapa, donde se encontraba su opulento ingenio azucarero, no puede menos que evocar las dificultades que tuvieron que vencer los conquistadores para domeñar a los indios de dicha región, y compara aquellos difíciles días con el regazo y blandura de la paz que hoy gozamos. Y fácilmente se comprende que esa exhortación a la gratitud se torna más ruidosa cuando el criollo tiene en mente a los peninsulares, a quienes, como se explicará más adelante, les interesaba negarle méritos a la conquista para restarle derechos a los criollos. En esos momentos el cronista clama ante el espectáculo de la ingratitud, porque en estos tiempos no se atiende a los verdaderos méritos de quienes verdaderamente sirvieron a Dios y a su majestad, y que ganaron esta tierra llena de abundancia y delicias para que la posean los que se olvidan de estos varones, en todo grandes a quienes tanto deben. Sin embargo, la gratitud no fue la única causa de idealización de la conquista por los criollos. Es preciso comprender que en aquel
estrepitoso reconocimiento hacia quienes dejaron dominado lo que hoy gozamos, se esconden a su vez y en un nivel más profundo delicadas implicaciones sociales y mecanismos de defensa que podemos dejar brevemente apuntados. Engrandecer los méritos de la conquista era un modo de reforzar los derechos y merecimientos de los descendientes de los conquistadores. Esto era muy importante para los criollos, porque comprometía a la corona a mantenerse firme y consecuente en el pago del grandioso servicio que aquellos hombres le habían hecho y sus descendientes le cobraban. Además, manteniendo viva y muy presente la continuidad genealógica entre los conquistadores y los criollos, estos trataban, sin lograrlo, de cerrarle las puertas a los nuevos inmigrantes españoles, porque, mal o bien, se creaba la impresión de que estos últimos eran usurpadores, advenedizos, que venían a recoger los frutos de lo que otros habían sembrado para sus hijos. Se está viendo, pues, que la idealización de la conquista iba íntimamente unida a la necesidad de mantener vivo su recuerdo, y que todo esto junto respondía a una necesidad social de los criollos. Ahora bien, los inmigrantes, los españoles recién venidos a Indias, trataban de negar y disminuir la importancia de la conquista. Para hacerlo, solían referirse a las guerras y triunfos de España en Europa y África, en donde no se había luchado contra armas de piedra y madera, decían, sino contra ejércitos que contaban con iguales y aún superiores recursos de guerra. En la recordación hay varios trozos que reflejan la controversia que se mantenía en torno a estos tópicos. Vale la pena citar alguno para que se vea el tono de pesadumbre y disgusto que la polémica le arranca al criollo. Queriendo macular todas maneras, aún los propios españoles, los más heroicos y famosos hechos de los conquistadores, cuyo valor y cuya bizarría aún no aciertan a emular, porque ni pueden desmentir ni le es fácil negar los ilustres y clarísimos servicios de América, y juzgan que no merecen el crédito y renombre de hazañas las que no se ejercitaron en África o Europa. Y es tal la seguridad que aún las fundaciones que hallaron construidas para su comodidad las vituperan, sin haber examinado lo que aquellos admirables varones que nos llevan la delantera y también la primacía se desvelaron, trabajaron y atendieron. En pasajes como este se perfila el engreimiento del español recién llegado, que menospreciaba el esfuerzo de los conquistadores, y frente a él el criollo aferrado a aquellos dichosos y felices siglos. Ahí están las dos Españas. El criollo tiene que aferrarse a la antigua para enfrentarse a la moderna, y ese afán lo lleva a extremos que pueden parecer ridículos si solo se los mira superficialmente. Al describir, por ejemplo, las batallas de la conquista, siempre llaman a los conquistadores los nuestros. Manteniéndose constantes los nuestros, quedaron heridos muchos, desordenados del todo, dejaron la campaña al arbitrio de los nuestros, refiriendo episodios tan alejados del sojuzgamiento de Guatemala como pudieron serlo las expediciones de descubrimiento de las costas de México. Habla sin reticencias de nuestra armada. El tiempo era enemigo de los criollos. Los siglos que los separaban de la conquista iban alejándolos más y más de la época en que sus antepasados habían conquistado estos territorios, y la corona
se había visto obligada a pagar, a ceder, a entregarles un desmesurado poder en el Nuevo Mundo. Los criollos seguían exigiendo el pago de aquella deuda, pero se les escuchaba cada vez menos. Por eso había que clamar y reclamar, y sobre todo había que agigantar la conquista para que no se viera pequeña desde lejos. Tercera parte. El héroe bribón. Movido por las urgencias sociales señaladas, nuestro cronista desaprueba que los relatos españoles de la conquista no se detengan a referir por separado, como él desearía, las hazañas de cada uno de los conquistadores de Guatemala. Ve una injusticia de los narradores en el hecho de que atribuyan las hazañas al grupo conquistador, confusamente debajo del nombre genérico de españoles. No acierta a comprender que los relatos escritos casi 2 siglos atrás no podían prever la utilidad que tal especificación habría de llegar a tener con el tiempo para una clase social que por entonces aún no existía. Los criollos hubieran querido una crónica particular para las hazañas de cada uno de los 450 conquistadores de Guatemala. Ello les habría sido particularmente útil en la segunda mitad del siglo XVII, cuando sonaban ya monótonas e ineficaces aquellas reclamaciones, por muy señaladas servicios a Dios y a su majestad. Pero a falta de otras noticias, allí estaba el copioso recuerdo del capitán de la conquista, del adelantado. Su figura era, por excelencia, el símbolo de aquella remota empresa, y la deformación de la conquista de Guatemala alcanzó su punto más extremado y grosero en la idealización de Pedro de Alvarado. Este personaje sanguinario, este infelice, malaventurado tirano, como lo llama en algún lugar Fray Bartolomé de las Casas, se convirtió, por obra de la admiración de los criollos, en un semidios adornado con virtudes que nunca tuvo. Fuentes y Guzmán lo llama como Hércules, que desde la cuna despedazaba áspides. Alcides Castellano, y lo califica moralmente como incapaz de ladearse a otra parte que la de la razón y justicia, compasivo y esclarecido. Llega al flagrante extremo de presentarlo animado de una actitud amorosa y piadosa hacia los indios. Claro está que este último extremo, en abierta contradicción con la crueldad que caracterizó a Alvarado, solo puede alcanzarlo el cronista gracias a su apasionada ceguedad. Así, por ejemplo, al comentar ciertas ordenanzas dadas por el adelantado para impedir que se siguiera sacando indios para venderlos en Nicaragua y en el Perú, el cronista no puede o no quiere entender que aquel negocio de esclavos era un atentado contra los intereses del grupo de conquistadores esclavistas de Guatemala, y en lugar de informar que Alvarado protegía con las ordenanzas la existencia de la principal fuente de enriquecimiento de los conquistadores, el trabajo de los indios esclavos, nos dice que allí hay una muestra del amor que les tenía y deseo de su conservación. Puede encontrarse en la recordación un buen número de fallas interpretativas como la anterior, debidas todas al impulso idealizador de la conquista. Parece no darse cuenta, he aquí otro ejemplo, de que los avisos y embajadas que Alvarado enviaba a los indios antes de hacerles la guerra, los famosos requerimientos, eran una formalidad legal que tendía a justificar la violencia
y la esclavización de prisioneros, y los interpreta como pruebas de que el capitán agotaba todos los recursos para evitar la lucha, según eran sus inclinaciones dulces y piadosas. Es conveniente mencionar que Fuentes y Guzmán tuvo en sus manos muchísimos documentos que daban testimonio de manera clarísima de que Alvarado había sido un bribón. Leyó desde la infancia el manuscrito de Bernal Díaz, en el cual, lejos de aparecer un Alvarado compasivo y esclarecido, aparece un guerrero impulsivo al que Hernán Cortés tenía que refrenar para impedir que cometiese crueles torpezas y atropellos. Aparece allí el Alvarado de las masacres, que con su inclinación al derramamiento de sangre puso al borde del fracaso la conquista de México. Todo ello se le pasó por alto al criollo en la lectura de su Bernal. Tuvo también a la vista las actas más antiguas del Cabildo de Guatemala. Las cita muchas veces, en las que consta que entre los propios compañeros del conquistador se le llegó a tener por odioso. Leyó al primer cronista de Guatemala, Fray Antonio de Remesal, en cuya obra abundan testimonios de lo que realmente había sido el adelantado. Tuvo noticia del juicio que se siguió contra Alvarado en México, aunque no haya conocido los documentos del proceso, en el cual se le acusó principalmente de crueldad con los indios. El conquistador no tuvo y no pudo refutar dicho cargo, y su defensa consistió en echarle en cara al rey que las crueldades habían redundado en gran beneficio para la corona. Si algún pueblo se quemó, algo se robó, yo no vide ni supe de ello, salvo los dichos españoles cristianos que iban conmigo, como suelen acostumbran hacer en semejantes guerras entradas. Todas las guerras castigos que se han fecho han sido causa que la tierra esté como está, debajo de dominio servidumbre, si no se hiciera según la multitud de indios los pocos cristianos que había, no se ganara de que vuestra majestad no fuese servido. Finalmente, don Antonio conoció los papeles del obispo marroquín, encaminados a poner en orden las cosas de Alvarado después de su muerte. Cita esos papeles incidentalmente, no refiriéndose a la muerte del adelantado. No lo cita al tocar ese tema, sino relatando cómo se formó el barrio de Jocotenango en las afueras de la antigua ciudad de Guatemala. Resulta que dicho suburbio nació como asiento de unos indios a quienes el conquistador, compasivo y esclarecido, incapaz de ladearse a otra parte que la de la razón y justicia, había engañado en los términos que describe su testamento hecho por Marroquín, citado por Fuentes y transcrito en la Recordación Florida. Primeramente digo que por cuanto el dicho adelantado dexó en el valle términos de esta ciudad una labranza de tierras donde están muchos esclavos casados con sus mujeres e hijos, y a mí me consta de no sé haber hecho esclavos con recta conciencia, porque en los años primeros de la población de la dicha labranza, el dicho adelantado llamó a los señores principales de los demás pueblos que tenía en encomienda, les hizo cierta plática
él les pidió a cada señor de cada pueblo que le diesen tantas casas con sus principales, para las poner y juntar en la dicha labranza, los cuales, como le tuviesen por señor y haberlas conquistado, se las dieron así como las pidió. Se erraron por esclavos los más de ellos, sin preceder otro examen. Para descargo de la conciencia de el dicho adelantado, y conforme a lo que yo con él tenía comunicado, he platicado, y a lo que sabía de su voluntad, digo que dexo por libres a todos los indios esclavos que están en la dicha labranza milpa, a sus mujeres e hijos. En dos palabras, deseoso de obtener trabajadores para una labranza que poseía en las inmediaciones de Guatemala, Alvarado pidió a varios pueblos que contribuyesen con algunas familias para crear un nuevo poblado, y cuando los tuvo reunidos, se apropió de ellos como esclavos y fueron marcados con hierro. ¿Cómo pudo el cronista soslayar tantos hechos que hacían de su héroe un pillo? ¿De dónde sacaría los rasgos de generosidad con que lo adorna? No puede decirse que su optimismo fuese cosa de la época, porque sabemos que Alvarado fue reprobado y llevado a juicio por sus contemporáneos. El propio obispo marroquín, gran amigo y confidente suyo, juzgó que la conciencia del adelantado estaría más tranquila en la otra vida si se daba la libertad a los esclavos de Jocotenango. En la idealización de la conquista de Guatemala, la crónica de Fuentes y Guzmán fue la aportación más notable. Ningún documento anterior se había lanzado con tanto atrevimiento y convicción a embellecer los hechos y los personajes de aquel periodo. Y por lo que toca al capitán de la conquista, todos los documentos ulteriores se basaron en la recordación florida para seguir desarrollando el mito de Don Pedro, lo cual no es una casualidad y debe ser comprendido en toda su significación. Fuentes y Guzmán fue el cronista criollo de Guatemala. A él le correspondía, por motivos de clase, echar los fundamentos de la idealización histórica de la conquista, no a cronistas religiosos como Remesal y Ximénez, que fueron españoles de nacimiento, no a Vázquez, que por su afiliación franciscana estuvo obligado más bien a hacer la crónica de su orden religiosa, ni siquiera a Bernal Díaz, porque la idealización de la conquista no fue exigencia de los propios conquistadores, sino al contrario, los documentos de los conquistadores ofrecen los más valiosos elementos para refutar aquella idealización. En la realidad no hay epopeya. Esta es siempre una elaboración de las generaciones que miran hacia atrás e idealizan las acciones de los hombres de guerra. La idealización responde siempre a determinadas necesidades históricas que son, en definitiva, el factor decisivo para que surja una epopeya. La idealización de la conquista de América fue obra de los cronistas e historiadores criollos, en tanto que fueron voceros de su clase social. Fuentes y Guzmán cumplió ese cometido para Guatemala, movido por las exigencias de clase ya señaladas. De ahí que resulte superficial contentarse con calificarlo de fanático, cuando su fanatismo es un dato histórico del mayor interés que reclama una adecuada interpretación.